para el arranque, una primera pregunta para Darío García, analista de XTB. Darío, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo veis esta preapertura? ¿Cómo veis la jornada de hoy y la semana? Pues hoy en principio positivo, aparte de que también prestaremos atención a la evolución del precio del crudo, porque hemos visto que Irán, uno de los países recientemente incorporados a la producción a nivel mundial de crudo, se va a comprometer a reducir su producción para compensar el no haber cumplido durante el año 2020 con las cuotas que tenía establecidas por la OPEP. Y eso es lo que está haciendo hoy incrementar el precio del crudo. También estamos viendo con carácter general cómo el dólar estadounidense está depreciándose y eso es un indicativo de que todos los activos con carácter general referenciados en esa divisa pues va a encontrarse con subidas. Si bien es cierto que el sentimiento del mercado hoy es positivo hacia la renta variable, vemos ligeros retrocesos en el precio de los metales preciosos y de la renta fija. Después de haber visto cómo el cierre de semana, el viernes tuvimos una muy buena sesión, aunque algunos de los índices cerraron en negativo en esa jornada, ahora mismo los futuros descuentan subidas muy positivas. En Europa tenemos pleno de color verde y en los futuros de Estados Unidos exactamente lo mismo. Es llamativo el oro, ¿no? Que ha dado una vuelta en las últimas dos jornadas y hoy le vemos ya caer un 0,20%. Efectivamente, hemos estado valorando durante las últimas semanas, al igual que existe el ratio entre la onza de oro, entre la onza de plata, y mientras ese ratio esté por encima de 60 deberíamos ser más positivos sobre la plata, también está calculándose el ratio de el valor unitario de un Bitcoin entre la onza de oro, que está muy disparado, y eso nos da que pensar o bien que el oro tiene que dispararse por encima de los $3 la onza para estabilizarse en la media histórica, digamos, que tenemos, sabiendo que el Bitcoin no tiene ni 20 años de vida, o bien que el Bitcoin debería sufrir una corrección para equilibrar ese ratio. Aún así, hoy, como podemos ver, en el IBEX 35 concretamente, no es de los índices, de hecho, que más sube, de hecho es, junto con el FTSE británico, el que menos lo hace, en torno a un 0,25% el futuro, hasta que veamos la apertura del mercado a las 9:30, son los índices que pues menos están subiendo. Por otro lado, tenemos al índice ruso, muy vinculado, lógicamente, al precio del crudo, que el futuro está cotizando por encima del 1,20%, y el DAX a mitad de tabla aproximadamente, subiendo medio punto. De hecho, y concretamente, a modo de estructura técnica, en el DAX alemán podríamos estar delante de una estructura de hombro, cabeza, hombro, que podría proyectarnos un recorte a la parte baja del canal alcista que viene dibujando desde el gran impulso que vimos en el mes de octubre, cuando se empezaron a conocer las noticias de la vacuna de Pfizer y del proyecto positivo hacia el desarrollo de las vacunas que luchen contra el coronavirus. Entonces, hay ciertas divergencias según en qué mercado estemos observando, pero sí es cierto que con carácter general los mercados hoy cotizan al alza, y además el propio Joe Biden tendrá hoy un discurso en el que mostrará el refuerzo a algunas de las medidas que impulsarán el desarrollo de la industria en Estados Unidos, que no es algo propio del Partido Demócrata en su programa electoral durante las elecciones, sino que es la continuidad de un programa que ya tenía Donald Trump y que favorecerá el desarrollo interno en el país del sector industrial en Estados Unidos. Darío, un momentito, que ha abierto el IBEX 35, vamos a hacer resumen. Pues como todo parecía indicar, IBEX 35, subida del 0,44%. Tenemos al conjunto de las bolsas europeas ahora mismo en términos positivos, el DAX 0,50% en positivo, el FTSE en Londres 0,65%, el CAC 40 en Francia 0,28% y el Eurostoxx en su conjunto 0,39% hacia arriba. Y destaca, llama la atención, esperad que os he quitado todos los gráficos, aquí, llama la atención Siemens Gamesa y su incremento del 2,35% como segundo valor que más crece, después de decir que mantiene sus previsiones para 2021 tras elevar los ingresos un 15% en su
no en el nuestro, no en el natural, en su primer trimestre, octubre, noviembre, diciembre. Siemens Gamesa mantiene previsiones para el 21, los ingresos del 15% hasta los 2.300 millones de euros. Buen dato de la compañía que se está reflejando en una subida del 2,69%, ya es el valor que más sube, lo van a ver enseguida aquí, en el IBEX 35, ahí le ven. En primera posición, se lo señalo, 2,69% ese crecimiento de Siemens Gamesa. ArcelorMittal, 2,31%. ¿Quiénes están a la cola de esta jornada? Lo que está relacionado con el turismo. IAG, caída del 4,49%. Sobre todo después de ver que Biden dice que va a restablecer las medidas para no poder volar hacia Estados Unidos desde Reino Unido y desde el conjunto de Europa. Será muy estricto para poder viajar a Estados Unidos. Caída del 4,32% de IAG, ahora del 4,05%, es el valor que más cae. Melia, 1,79%. AENA, que también puede estar dañada por ello, 1,30%. Darío, ya tenemos el arranque, como se esperaba, ahora solo 0,30%, a pesar de que el arranque ha sido un poco más fuerte. Comentaba yo, Siemens Gamesa y esos resultados, sube un 3,02%, esos ingresos un 15% en el primer trimestre del año. ¿Cómo veis a Siemens Gamesa en este arranque de jornada y sobre todo después de esta previsión? Bueno, pues en principio sí hemos visto que ha sido muy difícil durante el año 2020 establecer una guía de objetivo en cuanto a ingresos y beneficios, incluso un precio teórico por acción, donde Siemens Gamesa ha estado cotizando en máximos históricos estos últimos 15 días. De hecho, tengo ahora mismo el gráfico en pantalla de Siemens Gamesa, si lo queréis proyectar, y esto lo único que hace es confirmar que Siemens Gamesa no es que esté siendo cauta, sino está siendo objetiva en cuanto a lo que ha conseguido durante el año 2020 y la previsión de que para este primer trimestre de 2021 o el desarrollo durante el resto del año pues establezca unos objetivos de incremento de ingresos y de facturación, pues lógicamente es que los inversores adquieran la compañía para intentar descontar ese incremento de los beneficios y que lógicamente pues puedan apropiarse de ellos en la proporción que correspondan. De hecho, ahora mismo Siemens Gamesa está volviendo a cotizar por encima de los máximos que vimos durante el año 2007-2008. Le queda todavía aproximadamente unos 2,5 € para volver a cotizar en esos máximos que hemos visto, prácticamente los 38,5 € de la pasada jornada del 8 de enero. Y bueno, pues esta estructura, que suele ser un retroceso a niveles de consolidación para volver a iniciar un nuevo impulso alcista, pues está siendo muy bien acogido por los inversores en la jornada de hoy. Y efectivamente, con los comentarios de Biden de que va a restringir los viajes desde países como Reino Unido, como Brasil y algunos países de Europa continental, entre los cuales se encuentra precisamente España, pues España tiene mucho tráfico aéreo con Estados Unidos y eso está perjudicando a la aerolínea con muchísima fuerza y por eso la estamos viendo hoy retroceder pues aproximadamente casi un 4,5% y en el continuo también, en este caso Prisa, que hemos visto que está siendo adquirida con un porcentaje mayor del esperado por parte de Vivendi, se está notando también un 4,5% al alza, en este caso dentro del mercado continuo. ArcelorMittal, subida del 2,5%, ¿cómo ves a la compañía? A ver, ArcelorMittal deriva de su negocio, entre otros sectores, del petrolero y del industrial, también enfocado en algunos aspectos del sector de la automoción. Si vemos una recuperación del precio del crudo y digo una recuperación, una estabilización, mejor dicho, porque en el mercado del crudo el problema es que la OPEP, al ser un cártel que puede aplicar directamente políticas de restricción o de ampliación de los inventarios, pues que veamos que uno de los países más conflictivos en este aspecto, como es Irán, pues vaya a reducir su cuota para compensar el exceso que tuvo durante el año 2020, pues da pie a pensar que va a haber una estabilización, una normalización del mercado petrolero y eso supone, al fin y al cabo, más negocio para una compañía como ArcelorMittal. En la parte de las subidas también vemos un tono muy positivo en el conjunto de la banca. BBVA sube en 1,82, Sabadell 1,53,
CaixaBank 1,36, Bankia 1,39. Hay un informe de JP Morgan que dice que el 70% de las oficinas deberán cerrarse si todo continúa así por el modelo de negocio, en la digitalización. Se puede estar cotizando esa parte de disminución que parece que las entidades ya tienen que ver o tener en el horizonte, Darío. ¿Y cómo ves el sector banca en general dentro del IBEX 35? Seguimos pensando, lógicamente, que el sector banca es uno de los mayores lastres que tiene el selectivo español. Hay que pensar que el modelo de negocio de la banca va hacia una digitalización prácticamente completa, salvo en determinados momentos en el que se requiera de una firma física ante entes oficiales, como pueda ser, por ejemplo, un notario. Podría dar que pensar que incluso las propias oficinas bancarias en un futuro, me atrevo a decir más bien de largo plazo, porque hay muchos puestos de trabajo que dependen a día de hoy de este sector, pues que las oficinas físicas acaben por desaparecer y que los usuarios o clientes de las entidades bancarias sepan a dónde tienen que ir, a centros de firmas de hipotecas o a centros de conglomerados para atender a pymes o a pequeños empresarios o incluso a particulares, para evitar tener una distribución tan grande de oficinas como la que tienen a día de hoy. Entonces, hoy además tenemos muchos discursos de banqueros centrales, entre ellos a Christine Lagarde, que ha hablado aproximadamente está hablando desde hace aproximadamente unos 20 minutos, y también a las 5 de la tarde volveremos a escuchar a la presidenta del Banco Central Europeo, y es muy probable que hoy, una jornada en el que tenemos muchos discursos de bancos centrales, entre ellos el Banco Central Europeo, pues podrían darnos pistas de cuál es la proyección o cuál es la actualización respecto hacia dónde tiene que ir el sector bancario, entre otros, y por supuesto la economía en general para este próximo 2021. Muchísimas gracias, Darío García, analista de XTB, darnos este vistazo a cómo veis los mercados. Buen día y buen negocio. Igualmente, muy buenos días.